El olor a cirios baratos y a humedad se me metía por la nariz, picándome la garganta, pero no podía toser. Tenía que aguantar la respiración, mantener los ojos cerrados y el cuerpo rígido, aunque la madera del ataúd me estaba destrozando la espalda. Pero más que la incomodidad física, lo que me dolía era lo que escuchaba ahí fuera. No había llantos, no había susurros de consuelo, ni siquiera ese silencio respetuoso que se le debe a los muertos. Lo que había eran gritos, gritos agudos y llenos de codicia que rebotaban en las paredes de la sala velatoria. «Esa casa es mía, Roberto. Mamá siempre lo dijo», escuché chillar a mi hija Claudia. Su voz, que de niña era dulce como la miel, ahora sonaba como un vidrio rompiéndose contra el suelo. «Tú estás loca», le respondió Roberto, y pude sentir cómo golpeaba una mesa cercana, haciendo vibrar hasta el suelo bajo mi caja. «Tú nunca la cuidaste. Yo pagué las facturas de la luz los últimos 3 meses. La casa y el coche se venden, y nos repartimos el dinero 50 y 50. Ni se te ocurra tocar las joyas de la abuela, esas ya las tengo tasadas». Sentí una lágrima caliente escaparse de mi ojo cerrado, resbalando hacia mi oreja. No lloraban mi ausencia, se repartían mis huesos como hienas hambrientas antes incluso de que mi cuerpo se enfriara. El sacerdote intentaba poner orden, murmurando algo sobre el respeto al difunto, pero mis hijos seguían a lo suyo, insultándose, sacando trapos sucios de hace 20 años, midiéndose el rencor en monedas de plata. Ya basta. El dolor en mi pecho fue más fuerte que mi paciencia. Apoyé las manos en los bordes acolchados de raso blanco, tomé una bocanada de aire que supo a encierro y a flores marchitas, y con la fuerza que me daba la rabia, me incorporé de golpe. Me senté en el ataúd, con el velo de encaje cayéndome por la frente, y abrí los ojos para clavarlos en ellos. El grito colectivo que se escuchó en la sala debió oírse hasta en la calle. Claudia se llevó las manos a la boca, pálida como un papel, y Roberto dio un salto hacia atrás, tropezando con una corona de flores que decía «Descanse en paz». Se hizo un silencio sepulcral, el silencio que debió haber habido desde el principio. Los miré a uno, luego al otro, y con voz ronca pero firme, solté. «Sorpresa, cierren la boca, que les van a entrar moscas, y guarden esas lágrimas falsas para cuando de verdad me muera, porque hoy no es ese día». Pero espera, ¿cómo hemos llegado a este desastre? ¿Cómo una madre que dio la vida por sus hijos termina fingiendo su propia muerte para verles la cara de verdad? Déjame que te cuente la historia desde el principio, antes de los gritos, antes de la traición, cuando el silencio de mi casa empezó a decirme verdades que yo no quería escuchar. Todo comenzó mucho antes de este teatro en la funeraria. No fue cosa de un día. La desilusión es como el polvo que se acumula en los muebles viejos. Al principio no lo ves, es solo una capa fina, pero si no le pasas el trapo, un día te das cuenta de que ha cubierto todo el brillo y solo queda la suciedad gris. Yo vivo sola en la casa grande, esa misma por la que se peleaban hace un momento. Es una casa antigua, de techos altos y suelos de madera que crujen cuando caminas, como si la casa misma se quejara de reuma, igual que yo. Desde que mi marido, el bueno de Antonio, faltó hace 10 años, el espacio se me hizo inmenso. Al principio, mis hijos venían los domingos. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, con mis manos ya torpes por la artritis, a pelar patatas y picar cebolla para hacerles el guiso de carne que tanto les gustaba. Me pasaba la mañana cocinando, impregnando la cocina de olor a laurel y vino tinto, esperando escuchar el timbre. Y venían, sí. Pero con el tiempo, las visitas empezaron a cambiar. Ya no venían a verme a mí, venían a cumplir. Recuerdo una tarde de lluvia, hace unos 6 meses. Fue el día que algo se rompió dentro de mí.
Había preparado café y comprado unos pasteles de crema en la panadería del barrio, esos que le gustaban a Claudia. Ella llegó tarde, como siempre, con el teléfono pegado a la oreja, hablando de negocios, de una venta, de dinero. Entró en la casa sin limpiarse los pies, dejando huellas de barro en la alfombra que yo había aspirado con tanto esfuerzo esa mañana. Ni siquiera me dio un beso. Se sentó en el sofá, sin soltar el bolso, mirando el reloj cada 2 minutos. «Mamá, no tengo mucho tiempo», dijo sin mirarme a los ojos, tecleando algo en su móvil. Le serví el café y me temblaba un poco el pulso, así que derramé unas gotas en el platito. Ella bufó, un sonido corto, de impaciencia, y lo limpió con una servilleta de papel con brusquedad. «Ay, mamá, ten más cuidado, siempre estás manchando todo», me reprochó. Me senté en mi butaca, alisándome la falda, intentando sonreír. Quería contarle que el médico me había cambiado las pastillas de la tensión, que me sentía un poco mareada por las mañanas, que el jardín estaba precioso con las hortensias floreciendo, pero ella no me dejó espacio. «Mira, he estado hablando con Roberto», soltó de repente, dejando el teléfono sobre la mesa. «Esta casa es demasiado grande para ti». «Es un gasto absurdo. La calefacción, el mantenimiento, se está cayendo a pedazos, mamá». «La casa está bien, hija», defendí yo, mirando las fotos familiares sobre la chimenea. «Aquí están mis recuerdos. Aquí crecisteis vosotros». Sí, muy bonito todo, pero los recuerdos no pagan las facturas», me cortó con frialdad. Roberto dice que deberíamos ir mirando residencias. Hay una muy moderna al otro lado de la ciudad. Tienen enfermeras, actividades, estarías mejor. Y nosotros podríamos vender esto antes de que el mercado caiga más. Sentí un frío que me recorrió la espalda, más gélido que la lluvia que golpeaba los cristales. No me estaba preguntando cómo estaba. No le importaba si yo quería irme o no. Estaba haciendo cálculos. Me miraba y no veía a su madre. Veía un estorbo que ocupaba un activo inmobiliario. «No me quiero ir, Claudia», dije bajito. «No seas egoísta, mamá», suspiró ella, levantándose y cogiendo su bolso. «Lo hacemos por tu bien. Piénsalo». «Roberto vendrá la semana que viene con unos papeles para que los firmes. Son para darnos poder sobre las cuentas, para facilitarte las cosas, ya sabes, para que no tengas que ir al banco tú sola con lo que te cuesta andar». Se fue 5 minutos después, dejando el café intacto y el pastel de crema secándose en el plato. Me quedé allí sentada, escuchando el sonido de su coche alejándose, y por primera vez la casa no me pareció grande, me pareció una tumba. La semana siguiente vino Roberto, mi hijo, mi niño, el que siempre venía a llorar a mis faldas cuando se raspaba las rodillas. Ahora era un hombre corpulento, con traje caro y olor a colonia fuerte. Traía una carpeta bajo el brazo. No traía flores, ni un dulce, ni un abrazo. Traía documentos. «Mamá, firma aquí», me dijo, poniendo los papeles sobre la mesa del comedor, apartando el tapete de ganchillo que yo había tejido. «¿Qué es esto, hijo?», pregunté, buscando mis gafas. «Son trámites, mamá. No te preocupes por la letra pequeña. Es lenguaje de abogados», me dijo con esa sonrisa condescendiente que se le pone a los niños pequeños o a los tontos. «Es para gestionar tus ahorros. El banco cobra muchas comisiones y tú no te enteras. Nosotros lo moveremos a un fondo mejor». Intenté leer, pero las letras bailaban. Confiaba en ellos. Eran mi sangre. ¿Cómo iban a querer hacerme daño? Firmé. Mi mano temblaba y la firma salió torcida, débil, como yo me sentía. En cuanto tuvo el papel firmado, Roberto lo guardó rápidamente en la carpeta, como si temiera que me arrepintiera. «Bueno, me voy, que tengo prisa», dijo, dándome un beso al aire cerca de la mejilla. «Ah, y ves empaquetando las cosas de valor, los cuadros y la platería. Es mejor que lo tengamos nosotros guardado por seguridad. Ya sabes, hay muchos robos a ancianos». Esa noche no pude dormir.
Me dolían los huesos, pero más me dolía el alma. Caminé por el pasillo a oscuras, tocando las paredes de mi hogar. Escuchaba los ecos de sus risas de niños cuando corrían por aquí en Navidad. ¿Dónde se había ido todo ese amor? ¿En qué momento me convertí en un objeto, en un trámite, en un obstáculo entre ellos y mi dinero? Pasaron los meses y la situación empeoró. Mis llamadas no eran contestadas. Si les llamaba porque me sentía mal, me decían que tomara una pastilla y me acostara. Dejaron de venir los domingos. Solo aparecían para llevarse algo. Un día fue la lámpara del salón porque pegaba con la decoración de Roberto. Otro día fue la colección de monedas de su padre. Me estaban desmantelando la vida poco a poco, dejándome vacía. Pero la gota que colmó el vaso, el momento exacto en que decidí que tenía que hacer algo drástico, ocurrió hace 3 días. Yo estaba en mi habitación, supuestamente durmiendo la siesta. Habían venido los dos juntos, algo raro. Pensaron que estaba profundamente dormida porque tomo pastillas para el sueño, pero esa tarde no la había tomado. Escuché sus voces en el salón, discutiendo, no susurrando. «Ya no aguanta mucho más», decía Roberto. «El médico dijo que su corazón está débil». «Pues que se dé prisa», contestó Claudia, y al escucharla se me heló la sangre. «Necesito mi parte ya. Tengo deudas, Roberto». «Si la metemos en la residencia la semana que viene, podemos poner la casa en venta el mes próximo. Le diremos que es temporal, por unas obras o algo así. Se lo traga todo. Y si se resiste, la declaramos incapacitada», añadió él con una frialdad que me dio náuseas. «Con los papeles que firmó, lo tenemos fácil». Me levanté de la cama con el corazón a 1000 por hora. Me acerqué al espejo del armario y me miré. Vi a una mujer vieja, sí, con arrugas y el pelo blanco, pero no vi a una mujer estúpida. Vi a Antonia, la mujer que había levantado esa familia, que había trabajado costurando hasta las tantas de la madrugada para pagarles la universidad. Y en sus ojos, en mis propios ojos reflejados, vi nacer una llama que hacía años que no sentía. «No», pensé, «no me vais a tirar como a un zapato viejo. No me vais a robar mi dignidad ni mi casa mientras yo respire». Volví a la cama en silencio, con lágrimas de rabia mojando la almohada, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de determinación. Tenía que saber hasta dónde eran capaces de llegar. Tenía que verles las caras cuando creyeran que ya no estaba. Necesitaba saber si quedaba un gramo de amor en sus corazones o si solo había ambición. Y así, mientras ellos planeaban mi final en el salón de mi propia casa, yo empecé a planear mi propia muerte. Una muerte de mentira para descubrir una verdad dolorosa. Fue un plan desesperado, lo sé, propio de una telenovela, pero la desesperación te hace hacer cosas extrañas. Contacté con mi viejo amigo el doctor Ramírez, el único que me quedaba leal, y le conté mi locura. Al principio se negó, pero cuando le conté lo que había escuchado, cuando vio los moratones en mi alma, accedió a ayudarme. Así llegamos al día de hoy, a este ataúd acolchado que huele a cerrado, a este momento en el que, por fin, la máscara se ha caído y he visto el verdadero rostro de los monstruos que crié. Me limpié una lágrima real que me corría por la mejilla, ahora sentada en el ataúd frente a todos los asistentes del funeral, y respiré hondo. El aire de la sala estaba cargado de tensión eléctrica. Roberto seguía con la boca abierta y Claudia parecía a punto de desmayarse. «¿Qué pasa?», pregunté, rompiendo el silencio con mi voz de madre, esa voz que usaba cuando les pillaba haciendo una travesura. «¿No vais a darme un abrazo? ¿O estáis demasiado ocupados repartiéndoos mis cucharas de plata?». El drama acababa de empezar, y yo, Antonia, a mis años, estaba lista para la función principal. El silencio que siguió a mis palabras pesaba más que la tierra que planeaban echarme encima. Podía escuchar el zumbido de una mosca solitaria dando vueltas alrededor de las velas, un sonido irritante que contrastaba con la quietud absoluta de las 30 personas que llenaban la sala. Mis vecinos,
algunas primas lejanas del pueblo y, por supuesto, mis 2 verdugos me miraban con ojos desorbitados, como si estuvieran viendo al mismísimo demonio salir del infierno. Roberto fue el primero en reaccionar. Su rostro, habitualmente pálido y serio, se había tornado de un color rojo violento, casi morado. Da un paso hacia adelante, con los puños apretados, no con alivio de ver a su madre viva, sino con la furia de quien ve arruinado un negocio perfecto. «¿Pero qué clase de broma macabra es esta?», rugió, y su voz hizo temblar las llamas de los cirios. «¿Estás loca? Mamá, casi nos matas del susto». Claudia, a su lado, parecía a punto de hiperventilar. Se abanicaba con la mano, esa mano llena de anillos que seguramente ya había calculado vender, y miraba a los invitados con pánico, más preocupada por el escándalo social que por el milagro de mi resurrección. «Por Dios, mamá, baja la voz», susurró ella con un hilo de voz chillona, intentando mantener la compostura. «La gente está mirando. Esto es ridículo. Doctor, ¿dónde está el médico? Mi madre ha perdido la cabeza». Ahí fue cuando el doctor Ramírez, mi cómplice, mi único amigo verdadero en este naufragio, salió de la sombra de una columna en la esquina de la sala. Caminó despacio, con su bastón repiqueteando en el suelo de mármol frío, y se acercó al ataúd. Me tendió su mano, una mano vieja y llena de manchas, pero firme y cálida. «Su madre no ha perdido la cabeza, Claudia», dijo él con una calma que helaba la sangre. «Solo ha recuperado la conciencia que vosotros creíais que había perdido para siempre. Ayúdame, Antonia». Intenté levantarme, pero el cuerpo me pesaba como si fuera de plomo. La rigidez de haber estado horas inmóvil en esa caja estrecha me pasó factura. Mis rodillas crujieron, un sonido seco, como madera vieja rompiéndose, y sentí un pinchazo agudo en la cadera. Por un segundo temí caerme, temí hacer el ridículo y quedar como una vieja demente tirada en el suelo de la funeraria. Pero la rabia, esa rabia bendita que me había mantenido viva los últimos días, me dio fuerzas de donde no las tenía. Me agarré al brazo del doctor y, con un gemido que me tragué para no darles el gusto, saqué una pierna fuera del ataúd, luego la otra. Cuando mis pies tocaron el suelo frío, sentí que volvía a la vida de verdad. Me alicé el vestido negro, ese mismo que había elegido yo para mi entierro, y me quité el velo de la cara con un gesto brusco. «No me toques», le espeté a Roberto cuando intentó acercarse, quizá para ayudarme o quizá para empujarme de nuevo dentro de la caja. Ya no sabía qué esperar. «Mamá, por favor, esto es un espectáculo lamentable», siseó él, bajando la voz para que los vecinos no oyeran, aunque todos estiraban el cuello como jirafas. «Tienes que ir al hospital. Claramente la medicación te ha sentado mal. Vamos, te llevaremos al coche». Me solté de su agarre con un movimiento seco. Me dolía el alma verle así, tan frío, tan calculador. ¿Dónde estaba mi niño? ¿Dónde estaba el bebé que no podía dormir si yo no le cantaba? Se había perdido en algún lugar entre las facturas y la ambición. «No voy a ir a ningún hospital, y mucho menos en tu coche», dije, elevando la voz para que me escucharan hasta en la última fila. «Lo que voy a hacer es irme a mi casa, a esa casa que estabais planeando vender antes de que mi cuerpo estuviera bajo tierra». Un murmullo recorrió la sala. La señora Paquita, la vecina del quinto, se llevó las manos a la boca. «¡Eso es mentira!», gritó Claudia, con lágrimas de cocodrilo asomando por fin. «Solo queríamos lo mejor para ti. Roberto, dile algo, dile que está delirando». «Os escuché», continué, avanzando hacia ellos. Mis pasos eran lentos, arrastrando un poco los pies, pero firmes. Cada paso era una acusación. «Os escuché cuando el doctor dijo que ya no había pulso. No llorasteis, no me disteis un beso en la frente,
Lo primero que hiciste, Roberto, fue llamar al notario. ¿Y tú, Claudia? Tú preguntaste si podías quedarte con el abrigo de piel antes de que llegara a la funeraria porque tenías frío. Claudia retrocedió, chocando contra una silla plegable. Su rostro era un poema de culpa y terror. Estaba en shock, mamá. La gente reacciona de formas raras ante el dolor. Intentó excusarse, pero su voz temblaba. ¿Dolor?, pregunté, y sentí que se me quebraba la voz, no de ira, sino de una tristeza infinita. Dolor es lo que siento yo ahora. Dolor de haberos parido, de haberos limpiado los mocos, de haberos dado todo lo que tenía y lo que no tenía para que al final mi vida valga para vosotros lo que pesa mi cuenta bancaria. Miré a los asistentes. Rostros conocidos, gente del barrio que me había visto envejecer. Algunos lloraban de verdad, conmovidos por la escena. «Señores», dije, girándome hacia ellos, sintiendo el mareo del esfuerzo pero manteniéndome erguida. «Siento mucho haberles hecho venir en balde. No hay entierro hoy. El café y los sándwiches los paga mi hijo Roberto, que al parecer tiene mucha prisa por gastar mi dinero. Pueden irse». La sala comenzó a vaciarse lentamente, entre susurros y miradas de incredulidad. Nadie se atrevía a acercarse a mis hijos, como si la vergüenza fuera contagiosa. Me quedé allí, de pie frente al ataúd vacío, con el olor a cera quemada y flores dulzonas revolviéndome el estómago. Roberto se pasó la mano por el pelo, despeinándose su engominado perfecto. Respiraba fuerte, como un toro acorralado. «Esto no se va a quedar así, Antonia», dijo, y el uso de mi nombre en lugar de mamá fue como una bofetada. «Has humillado a la familia, has montado un circo. Legalmente estás muerta, ¿sabes? El certificado ya está firmado». Esto va a ser un infierno burocrático. El doctor Ramírez dio un paso al frente y sacó un papel del bolsillo de su chaqueta. «En realidad, Roberto», dijo el doctor con una media sonrisa, «el certificado de defunción que firmé era provisional y estaba sujeto a una revisión final que, casualmente, nunca llegué a enviar al registro». Tu madre está viva, legal y físicamente, y muy lúcida, así que te sugiero que tengas cuidado con el tono que usas. Roberto nos miró con odio puro. Era la mirada de un extraño. Cogió su chaqueta del respaldo de una silla. «Vámonos, Claudia. Está claro que no nos quieren aquí. Ya vendrá llorando cuando se le acabe el dinero o cuando se caiga en la bañera y no haya nadie para levantarla. Y ese día, mamá, ese día no nos llames». Claudia me miró una última vez. Esperé ver arrepentimiento. Esperé ver a mi hija. Pero solo vi a una mujer asustada por haber sido descubierta, calculando cuánto había perdido en esa jugada. «Estás sola, vieja loca», murmuró ella, y salió tras su hermano, con el taconeo de sus zapatos resonando en el pasillo como martillazos en mi corazón. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio volvió a la sala, pero esta vez era diferente. Mis piernas fallaron. El doctor Ramírez me sujetó justo a tiempo y me ayudó a sentarme en una de las sillas de terciopelo granate. Me llevé las manos a la cara y por primera vez en todo el día lloré. Lloré como una niña, con el cuerpo sacudido por los sollozos, oliendo todavía a la madera del ataúd impregnada en mi ropa. No lloraba de miedo ni de alivio. Lloraba porque tenía razón. Lloraba porque, aunque estaba viva, sentía que algo dentro de mí había muerto esa tarde para siempre. La imagen de mis hijos peleando sobre mi cadáver no se borraría nunca. «Ya pasó, Antonia, ya pasó», me decía el doctor, dándome palmaditas en la espalda con torpeza. «Lo has hecho, has visto la verdad». «Sí, Ramón», sollocé, levantando la vista y mirando el ataúd vacío con su satén blanco inmaculado. «He visto la verdad, y es más fría que esa caja». Me quedé allí sentada un buen rato, recuperando el aliento, sintiendo cómo la sangre volvía a circular por mis dedos entumecidos. Miré mis manos.
arrugadas, con las venas azules marcadas bajo la piel fina como papel de fumar. Estas manos habían trabajado tanto. ¿Y ahora, para qué? La soledad de la que me hablaban mis hijos no era la de vivir sola en una casa grande. La verdadera soledad era esta: estar rodeada de gente y saber que los únicos que debían amarte incondicionalmente solo esperaban tu final. Pero entonces, mientras me secaba las lágrimas con un pañuelo de encaje que olía a lavanda, una chispa se encendió de nuevo en mi pecho. No era la misma rabia de antes, era algo más tranquilo, más sólido. Era dignidad. Me puse de pie, apoyándome en el brazo de Ramón. «Llévame a casa», le dije. «Tengo que cambiar las cerraduras. Y tengo que preparar un guiso. Hoy tengo mucha hambre». Salimos de la funeraria hacia la luz de la tarde, dejando atrás la muerte fingida para enfrentarme a una vida que, aunque dolorosa, volvía a ser mía. Lo que no sabía entonces era que la guerra con mis hijos no había terminado con ese portazo. Apenas estaba comenzando, y ellos no eran enemigos que se rindieran fácilmente. Había despertado del ataúd, sí, pero ahora tenía que sobrevivir a los lobos. El silencio que siguió a mi aparición fue tan denso que casi se podía tocar con los dedos. Allí estaba yo, una mujer de 80 años, sentada en mi propio ataúd, con el maquillaje corrido y el corazón latiendo como un tambor de guerra, mirando a las 30 personas que habían venido a despedirme. Vi cómo la sangre desaparecía de la cara de Roberto hasta dejarlo del color de la cera de los cirios que ardían a mis pies. Claudia, mi hija, se llevó una mano al pecho, apretando su collar de perlas, ese mismo que me había regalado su padre hace 40 años y que ella había sacado de mi joyero sin permiso esa misma mañana. ¡Sorpresa!, repetí. Pero esta vez mi voz no sonó festiva, sino rota, cargada de un dolor antiguo y profundo. ¿No os alegráis de verme, hijos míos? ¿O es que el notario no atiende a los vivos? Un murmullo recorrió la sala, una mezcla de horror y fascinación. La señora Paca, mi vecina del cuarto, se santiguaba frenéticamente en la segunda fila, murmurando que era un milagro, mientras el resto de los asistentes retrocedía instintivamente, como si mi resurrección fuera contagiosa. Pero mis ojos no se apartaban de ellos, de mis hijos. «¡Mamá!», gritó Roberto, rompiendo el hechizo, y su voz no tenía alivio, tenía furia. Dio un paso hacia mí, con los puños cerrados. «¡Esto es una locura! ¡Está delirando! ¡Llamad a una ambulancia, por el amor de Dios! ¡Ha perdido la cabeza completamente!». «No, Roberto», le contesté, y con un esfuerzo sobrehumano que me hizo crujir las caderas, empecé a sacar una pierna del ataúd. La rigidez de haber estado quieta tanto tiempo me mordía las articulaciones, pero la adrenalina era un analgésico poderoso. No he perdido la cabeza. Lo que he perdido es la venda de los ojos. El doctor Ramírez, mi fiel amigo Ramón, salió de entre las sombras de una columna. Caminó despacio, con su bastón golpeando rítmicamente el suelo de mármol, y me ofreció su brazo para ayudarme a bajar. Su mano temblaba un poco, pero su agarre era firme. «Ayúdame, Ramón», le susurré, sintiendo cómo mis pies, entumecidos, tocaban el suelo frío de la sala velatoria. Al verme de pie, tan real y tan viva, Claudia empezó a hiperventilar. «Esto es macabro, mamá», sollozó ella, mirando a los invitados con pánico social, más preocupada por el qué dirán que por el hecho de que su madre respirara. «Nos has humillado delante de todo el mundo. ¿Cómo has sido capaz de fingir tu muerte? Casi nos matas del susto». «¿Del susto o de la prisa?», pregunté, alzando la voz para que me escucharan hasta en la calle. Porque mientras yo estaba ahí tumbada, haciéndome la muerta, os escuché perfectamente.
Escuché cómo discutíais sobre quién se quedaba con el reloj de pared del abuelo. Escuché cómo tú, Claudia, decías que las joyas había que fundirlas rápido para que Hacienda no se enterara. Y escuché, Roberto, te escuché decir que era un alivio que me hubiera ido antes de que empezara el mes para ahorraros la mensualidad de la residencia. Un grito ahogado salió de la garganta de mi cuñada, que estaba al fondo. Roberto se puso rojo de ira, las venas del cuello se le hincharon como cuerdos a punto de romperse. «¡Cállate!», rugió él, acercándose peligrosamente. «Estás senil, nadie te va a creer. Todo esto es producto de tu enfermedad». «Doctor, haga algo, o le demandaré por mala praxis». El doctor Ramírez se interpuso entre mi hijo y yo, pequeño pero digno como un roble viejo. «Yo tendría cuidado con las amenazas, Roberto», dijo Ramón con voz calmada. «El certificado de defunción que firmé tiene un error de forma intencionado. Legalmente, tu madre nunca ha dejado de estar viva. Y moralmente, creo que los que estáis muertos sois vosotros». La sala se convirtió en un gallinero. Los murmullos se volvieron gritos de indignación, pero no contra mí. Los vecinos, mis amigas del bingo, las primas lejanas, todos empezaron a mirar a mis hijos con el desprecio que se merecían. Sentí una punzada de vergüenza ajena. Yo los había criado. Yo les había enseñado a caminar, a hablar, a rezar. ¿En qué momento se torcieron tanto sus almas? ¿Fue culpa mía? ¿Les di demasiado y les exigí muy poco? «Vámonos», dijo Roberto, agarrando a Claudia del brazo con brusquedad. «Esta vieja loca ha montado su circo, pues que se lo coma ella sola». Se giró hacia mí, y sus ojos eran dos pozos de hielo. No había amor, ni siquiera lástima, solo había el odio del que has sido descubierto. «Muy bien, mamá, has ganado tu minuto de gloria. Pero escúchame bien, estás sola. A partir de ahora, no tienes hijos. No nos llames cuando te caigas. No nos llames cuando te sientas sola en esa casa grande y vieja que se te cae a pedazos. Para nosotros, hoy te has muerto de verdad». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada física. Sentí que me fallaban las rodillas y tuve que apoyarme pesadamente en el hombro de Ramón. Quería gritarles, quería correr hacia ellos y sacudirles como cuando eran pequeños, pero la dignidad me mantuvo clavada en el sitio. «Largo de aquí», dije, con un hilo de voz que fue ganando fuerza a medida que hablaba. «Fuera de mi vista, y dejad las llaves de mi casa en la mesa de la entrada. Porque si intentáis entrar, os juro por la memoria de vuestro padre que llamo a la policía». Claudia me miró una última vez, con el rímel corrido y la cara desencajada por el llanto rabioso. «Te vas a arrepentir, Antonia, te vas a pudrir en soledad», escupió ella antes de darse la vuelta. Salieron de la sala funeraria con paso apresurado, empujando a un par de vecinos que se interponían en su camino, seguidos por el eco de sus propios insultos. Cuando la puerta doble se cerró tras ellos con un golpe seco, el silencio volvió a caer sobre nosotros, pero esta vez era un silencio triste, cargado de pena. Mis piernas finalmente cedieron. Ramón me ayudó a sentarme en la primera silla que encontró, una de esas sillas plegables incómodas de terciopelo granate. Me cubrí la cara con las manos, esas manos llenas de manchas y arrugas que habían trabajado toda la vida para esos dos ingratos, y rompí a llorar. No lloraba de alegría por estar viva. Lloraba porque una parte de mí, la parte que era madre, acababa de morir definitivamente. Lloraba porque tenía razón. Mis sospechas, mis miedos nocturnos, todo era verdad. No me querían. Querían mi herencia. Querían mi ausencia. La señora Paca se acercó y me puso una mano en el hombro. «Antonia, hija, qué valiente has sido», me dijo con ternura. Levanté la vista, con los ojos nublados por las lágrimas. Miré el ataúd vacío, con su satén blanco inmaculado, y sentí un escalofrío,
Había estado ahí dentro, había olido la muerte y la traición. Ramón se agachó frente a mí y me tomó las manos. Ya pasó, Antonia. Lo peor ya pasó. Ahora sabes la verdad. Sí, sollocé, sacando un pañuelo de mi manga. La verdad duele más que la artrosis, Ramón. Duele más que el parto. Me quedé allí sentada unos minutos, recuperando el aliento, dejando que los vecinos me dieran el pésame, no por mi muerte, sino por la pérdida de mis hijos vivos. Cada abrazo se sentía como un bálsamo, pero también como una confirmación de mi tragedia. Cría cuervos, me susurró una prima lejana al oído, y tuve que morderme la lengua para no gritar de dolor. Poco a poco, la sala se fue vaciando. La gente se iba, incómoda, sin saber muy bien si debían alegrarse o darme el pésame. Me quedé sola con Ramón y con el olor dulzón y empalagoso de las coronas de flores que mis hijos habían comprado con mi propio dinero. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó el médico, ayudándome a ponerme de pie. Me sentía 10 años más vieja que cuando entré en esa caja. Me alicé el vestido negro, sacudí una pelusa invisible de mi falda y respiré hondo. El aire olía a cera quemada y a final, pero también olía a principio. «Ahora, Ramón», dije, mirando hacia la puerta por donde habían desaparecido mis verdugos, «ahora voy a ir a mi casa. Voy a llamar a un cerrajero. ¿Y después? Después voy a prepararme una sopa caliente. Tengo el frío de la muerte metido en los huesos y necesito sacármelo». Salimos a la calle. El sol de la tarde me golpeó en la cara, cegador y magnífico. Entorné los ojos y sentí la brisa en la piel. Estaba viva, dolorida, traicionada, con el corazón hecho pedazos, pero viva. Y mientras caminaba hacia el coche del doctor, apoyada en su brazo, una nueva determinación empezó a nacer en mi estómago. Mis hijos pensaban que esto había terminado, que yo me quedaría en un rincón llorando mi desgracia. No conocían a Antonia. Si pensaban que me iba a pudrir en soledad, estaban muy equivocados. La guerra no había hecho más que empezar, y yo tenía mucho tiempo libre, y gracias a Dios todo mi dinero intacto para librarla. El trayecto en el coche de Ramón fue un borrón de luces de semáforos y silencios espesos. Yo iba mirando por la ventanilla, viendo cómo la ciudad seguía su curso indiferente, con gente paseando perros y parejas riéndose en las terrazas, ajenos a que en el asiento del copiloto de ese viejo sedán iba una mujer que acababa de regresar del mundo de los muertos solo para descubrir que su vida anterior era una mentira. Mis manos, apoyadas sobre el bolso negro de charol, no dejaban de temblar, no por el frío, sino por esa vibración interna que te queda cuando el alma se te ha caído a los pies. Ramón conducía despacio, mirándome de reojo cada 2 por 3, como si temiera que me fuera a desvanecer o a convertir en polvo en cualquier momento. «¿Estás segura de que no quieres ir al hospital, Antonia?», preguntó por enésima vez con esa voz de médico preocupado que tantas veces me había reconfortado en el pasado y que ahora me sonaba lejana. «Tienes la tensión por las nubes, te lo veo en el color de las orejas». «No, Ramón», contesté, y mi propia voz me sonó rasposa, como si hubiera tragado arena. «Llévame a mi casa. Mi tensión no la va a bajar una pastilla, la va a bajar ver mi puerta cerrada por dentro y saber que esos buitres no tienen llave». Cuando el coche giró en la esquina de mi calle, sentí un vuelco en el estómago. Allí estaba, mi casa. Un chalet de 2 plantas con la fachada de ladrillo visto que mi marido y yo compramos con tanto esfuerzo hace 50 años. Vi las persianas bajadas, tal y como las habían dejado ellos al salir corriendo hacia la funeraria. Parecía una casa triste, una casa que ya estaba de luto, pero no por mí, sino por la traición que se había gestado entre sus paredes. Al bajar del coche, el aire de la tarde me golpeó con olor a jazmín y a tubo de escape. Me apoyé en el bastón que Ramón había rescatado del maletero y miré la fachada.
Me fijé en que la hiedra estaba creciendo demasiado por el lado izquierdo. Roberto había prometido cortarla hace 3 meses. Nunca vino. Claro, pensó, ¿para qué podar una casa que piensas vender al mejor postor en cuanto la vieja estire la pata? Ramón me ayudó a subir los 3 escalones de la entrada. Me busqué las llaves en el bolso, y mis dedos rozaron el rosario de nácar y el paquete de pañuelos antes de encontrar el metal frío. Al meter la llave en la cerradura, la mano me falló. No tenía fuerza. La rabia me había sostenido en el tanatorio, pero ahora, frente a mi refugio, el agotamiento me caía encima como una losa de plomo. «Déjame a mí», dijo Ramón con suavidad, tomando las llaves de mis dedos agarrotados. Abrió la puerta y el olor de mi propia casa me recibió. Olía a cera de muebles, a caldo de pollo rancio y a ese aroma indescifrable que tienen las casas donde vive gente mayor, un olor a tiempo detenido. Entré despacio. La penumbra del recibidor me envolvió y por un segundo sentí miedo. Miedo de los fantasmas, no de los muertos, sino de los recuerdos de mis hijos corriendo por ese pasillo, de las risas de Navidad que resonaban en mi memoria y que ahora me parecían una burla cruel. Encendí la luz. La lámpara de araña del techo, a la que le faltaba una bombilla desde hacía semanas, iluminó el desastre. No estaba desordenado, pero se notaba la prisa. Había papeles sobre la mesita del teléfono. Me acerqué, arrastrando los pies sobre la alfombra persa que Claudia siempre decía que era hortera, pero que valía un dineral. Eran folletos. Folletos de residencias de ancianos. Y debajo, un presupuesto de una empresa de vaciado de pisos. Vaciado integral en 24 horas, decía el eslogan en letras rojas. Sentí una náusea violenta subirme por la garganta. Me tuve que agarrar al mueble aparador para no caerme. Ramón lo vio y corrió a sostenerme, llevándome casi en volandas hasta el sofá del salón. «Siéntate, por favor, Antonia. Voy a traerte un vaso de agua con azúcar. Estás pálida como el papel». Mientras él iba a la cocina, yo me quedé allí, sentada en mi sofá de orejas, mirando a mi alrededor. Mis ojos se posaron en la vitrina de cristal. Allí estaba la vajilla buena, la de la cartuja, la que solo sacábamos en Nochebuena. Faltaban piezas. Me levanté con esfuerzo, ignorando el mareo, y me acerqué. Faltaba la sopera y las 6 tazas de café. Claudia. Se las había llevado. Seguramente esa misma mañana, mientras yo estaba muerta en el hospital, o quizás días antes, aprovechando que yo estaba débil en la cama. La sensación de violación fue tan intensa que me dolió físicamente en el pecho. No era por la porcelana. La porcelana se rompe. Era el descaro, el expolio silencioso mientras yo aún respiraba. Ramón volvió con el agua. Bebí con ansia, derramando un poco sobre la pechera de mi vestido negro de difunda. «Ramón», dije, dejando el vaso sobre la mesa con un golpe seco. «Tienes el número de ese cerrajero, el sobrino de la Paca, el que trabaja 24 horas. Llámalo, ahora mismo». «Pero Antonia, son las 8 de la tarde. Quizá deberías descansar y...» «¡Llámalo!», grité, y mi voz retumbó en el salón vacío, asustándome a mí misma. No voy a pegar ojos sabiendo que ellos tienen llave de esta puerta. No quiero que entren mientras duermo. No quiero que se lleven nada más. Ni un alfiler, Ramón, ni un triste alfiler. El doctor asintió. Sacó su teléfono móvil y se alejó hacia la ventana para hacer la llamada. Yo me quedé mirando la foto que presidía la chimenea. Éramos nosotros 4. Mi marido, que en paz descanse, yo y ellos 2, Roberto y Claudia. Tenían 18 años en esa foto. Sonreían con esa inocencia que te rompe el corazón. ¿Dónde se había torcido todo? ¿Fue cuando les pagamos los estudios privados? ¿Fue cuando les compramos los coches? ¿Les dimos tanto que olvidaron el valor de las cosas y de las personas? Media hora después, el sonido de un taladro rompió el silencio de la casa. Era un sonido agresivo, metálico, chirriante. El cerrajero, un chico joven con un mono azul manchado de grasa, trabajaba en la puerta de entrada.
Yo lo observaba desde una silla del pasillo, como un centinela. Veía caer las virutas de metal dorado al suelo y me parecía ver caer los últimos lazos que me unían a mis hijos. «Ya está, señora Antonia», dijo el chico, limpiándose el sudor de la frente. «Cerradura de seguridad, anti-bumping y con llaves incopiables. Aquí no entra ni el apuntador si usted no quiere». Me tendió el juego de 5 llaves nuevas. Brillaban bajo la luz del recibidor. Pesaban en mi mano. Eran frías y cortantes. «Gracias, hijo», le dije, y saqué de mi monedero un billete de 50 euros para la propina, aparte de la factura. «Tómalo. Has hecho más por mi tranquilidad en 20 minutos que mi familia en 20 años». El chico se fue, un poco confundido por mi comentario y mi aspecto fúnebre, y Ramón cerró la puerta. El clac de los pestillos al girar la llave nueva fue el sonido más hermoso que había escuchado en mucho tiempo. Era el sonido de mi fortaleza cerrándose. «Bueno, Antonia», dijo Ramón, mirándome con una mezcla de admiración y lástima. «Ya estás segura. Ahora tienes que comer algo y dormir. Yo tengo que irme. Mi mujer me estará esperando y debe estar preocupada por todo el lío del certificado». «Vete, Ramón. Has sido un ángel. No sé cómo pagarte esto». «No me debes nada. Solo prométeme que no harás ninguna locura y que mañana irás a mi consulta para que te revise el corazón». «Te lo prometo», mentí a medias. Cuando Ramón se fue, el silencio volvió a caer sobre la casa, pero esta vez era distinto. Era un silencio mío. Me quité los zapatos de tacón que me estaban matando y sentí el frío del suelo a través de las medias. Caminé arrastrando los pies hacia la cocina. Abrí la nevera. Estaba casi vacía. Un cartón de leche caducado, medio limón seco y un tupper con unas judías verdes que debían llevar allí una semana. Claro, nadie había hecho la compra. ¿Para qué alimentar a un cadáver? Pero en el fondo de la despensa encontré un bote de garbanzos y un poco de caldo. Suficiente. Puse el cazo al fuego. Mientras esperaba a que hirviera, me senté en la silla de formica de la cocina y me miré las manos. De repente, una imagen me asaltó. Recordé la cara de Roberto cuando se dio cuenta de que yo estaba viva. No hubo alegría. Hubo cálculo. Hubo miedo a perder el dinero. Y Claudia, preocupada por el abrigo de pieles. Las lágrimas empezaron a caer de nuevo, pero esta vez eran silenciosas, calientes, resbalando por mis mejillas arrugadas hasta caer en mi regazo. Lloré por la madre que fui, esa que se levantaba a las 5 de la mañana para coser dobladillos y pagarles las clases de inglés. Lloré por las Navidades cocinando 3 días seguidos para que ellos vinieran, comieran en 20 minutos mirando el móvil y se fueran con los tuppers llenos sin decir gracias. Lloré porque me di cuenta de que mi soledad no empezaba hoy. Llevaba sola años, rodeada de gente que solo veía en mí un cajero automático con fecha de caducidad. El hervor del caldo me sacó de mi trance. Me levanté, me serví la sopa humeante en un tazón y me lo llevé a la boca. El calor me reconfortó por dentro. Tragada a tragada, sentí que la vida volvía a mi cuerpo. No la vida biológica, esa ya me la había certificado Ramón, sino la vida del espíritu. Me terminé la sopa y lavé el tazón. Froté con fuerza con el estropajo, como si quisiera arrancar la suciedad de mi historia. Luego, apagué la luz de la cocina y me dirigí al salón. Me senté frente al teléfono fijo. Lo descolgué. Daba tono, ese sonido continuo, invitante. Podía llamarles. Podía llamar a Roberto y decirle que lo perdonaba, que entendía que el dinero vuelve loca a la gente. Podía llamar a Claudia y decirle que viniera a por el reloj que tanto quería. Eso haría una buena madre de telenovela, una madre mártir. Pero yo ya no era esa mujer. Esa mujer se había quedado dentro del ataúd. Marqué un número, pero no el de mis hijos. Marqué el número de mi abogado, don Anselmo. Sabía que a esas horas solo saltaría el contestador, pero necesitaba dejar el mensaje. «Buenas noches, Anselmo. Soy Antonia.
No, no estoy muerta, aunque te habrán llegado noticias raras. Estoy viva y muy despierta. Necesito verte mañana a primera hora. Trae el testamento. Trae todos los papeles de las cuentas, los seguros, la casa, todo. Vamos a hacer cambios, cambios drásticos. Y Anselmo, prepárate, porque quiero saber legalmente hasta dónde puedo llegar para desheredarlos, a todos. Colgué el teléfono. Mi mano ya no temblaba. Me sentía agotada. Cada hueso me dolía como si me hubieran dado una paliza, pero en mi pecho había una brasa ardiendo, una brasa de dignidad. Miré hacia la ventana, hacia la oscuridad de la noche. Sabía que mañana vendrían a gritar, a manipular, a llorar lágrimas falsas o a amenazarme con incapacitarme. Que vengan, susurré a la casa vacía, apretando la nueva llave en mi puño hasta hacerme daño. Que vengan. Antonia está en casa, y esta vez no pienso quedarme callada. La difunta tenía mucho que decir. Esa noche no dormí. O quizás sí lo hice, pero fue un sueño ligero y quebradizo, lleno de sombras que se alargaban por el pasillo. Me desperté antes de que sonara el despertador, con ese dolor sordo en las lumbares que me recuerda cada mañana que el cuerpo tiene memoria, aunque el corazón intente olvidar. Me quedé un momento mirando el techo, escuchando el silencio de mi casa. Era un silencio distinto al de ayer. Ayer era un silencio de abandono. Hoy era un silencio de trinchera. Me levanté despacio, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies descalzos, y fui directa al armario. Aparté los vestidos negros de luto, esos que Claudia me había obligado a comprar años atrás porque el negro adelgaza, mamá. Saqué una blusa de flores azules que no me ponía desde que enviudé y una falda beige. Hoy no iba a vestirme para un funeral, hoy me vestía para la vida. A las 9 en punto, el timbre sonó con una timidez que no reconocía. Era Anselmo. Lo vi a través de la mirilla ajustándose la corbata con nerviosismo, con su maletín de cuero desgastado bajo el brazo. Cuando abrí, el pobre hombre dio un paso atrás, como si esperara ver un espectro. «Antonia», murmuró, quitándose el sombrero y apretándolo contra el pecho. «Dios santo, Antonia. Cuando escuché tu mensaje creí que era una broma de mal gusto o que yo me había vuelto senil». «Pasa, Anselmo», le dije, haciéndome a un lado. «El café está recién hecho y huele a gloria». Necesitamos cafeína, porque lo que vamos a hacer hoy requiere tener los ojos muy abiertos. Nos sentamos en la mesa del comedor, esa mesa de caoba que mis hijos querían vender por 4 duros en una subasta online. Anselmo desplegó los documentos con manos temblorosas. El papel crujía en el silencio de la sala, un sonido seco y burocrático que contrastaba con la tormenta emocional que yo llevaba dentro. Le conté todo, no me dejé nada. Le hablé de las conversaciones que escuché desde el ataúd, de las risas contenidas, de las peleas por el coche, de la prisa por incinerarme para cobrar el seguro. Anselmo escuchaba pálido, negando con la cabeza, limpiándose las gafas una y otra vez con un pañuelo de tela. «Es monstruoso, Antonia», dijo finalmente, con la voz quebrada. «He visto muchas disputas familiares en mis 40 años de carrera, pero esto es de una crueldad que hiela la sangre. Quiero cambiarlo todo, Anselmo, todo». El abogado sacó su pluma estilográfica, esa negra y dorada que siempre usaba para las grandes ocasiones. Empezamos a redactar. Fue un proceso doloroso, quirúrgico. Cada cláusula que anulábamos era como cortar un cordón umbilical que ya estaba podrido. Desheredé a Roberto. Desheredé a Claudia. Invoqué la causa de indignidad por maltrato psicológico y abandono, una figura legal que Anselmo me explicó con detalle y que encajaba perfectamente con la realidad de mis últimos años.
No les dejé ni la legítima estricta si podía evitarlo, y si la ley me obligaba a darles las migajas, me aseguraría de que fueran tan difíciles de conseguir que se gastaran más en abogados que lo que iban a recibir. ¿Y la casa, Antonia?, preguntó Anselmo, mirando alrededor a las paredes que habían visto crecer a mis verdugos. ¿Qué hacemos con la casa? La casa se vende, sentencié, tomando un sorbo de café amargo. Pero no ahora. Voy a vivir en ella hasta que mi cuerpo diga basta. Y voy a contratar a alguien que me cuide, Anselmo. Una enfermera, una compañía, alguien a quien pagaré bien para que me trate con la dignidad que mi sangre me negó. ¿Y el resto del dinero? Quiero viajar, quiero ir a Benidorm en invierno, quiero comprarme abrigos buenos, quiero comer en restaurantes donde pongan servilletas de tela. Me lo voy a gastar todo, Anselmo. Todo. Que cuando yo me muera de verdad, en la cuenta solo quede lo justo para pagarte a ti y al enterrador. Anselmo esbozó una media sonrisa, la primera de la mañana. Firmé los papeles. Mi firma salió firme, grande, ocupando su espacio. Al levantar la pluma, sentí que me quitaba 100 kilos de encima. Justo en ese momento, cuando Anselmo guardaba la nueva voluntad en su maletín, el silencio se rompió. No fue un timbre tímido esta vez, fue un aporreo violento en la puerta. Golpes secos, furiosos, acompañados del sonido de unas llaves intentando girar en una cerradura que ya no las reconocía. ¡Mamá! ¡Abre la puerta!, gritó la voz de Roberto. Sé que estás ahí. He visto el coche del abogado en la puerta. ¡Abre ahora mismo! Anselmo se levantó asustado, pero yo le puse una mano en el brazo para que se quedara sentado. Tranquilo, le dije. Sigue bebiendo tu café. Esto lo manejo yo. Caminé hacia la entrada. Mis pasos resonaban firmes en el parqué. Al llegar a la puerta, vi cómo el pomo giraba frenéticamente de un lado a otro. Podía oír la respiración agitada de Claudia al otro lado de la madera. «¡Mamá, esto es ridículo!», chillaba ella. «¡Has cambiado la cerradura! ¡Es ilegal! Esta es mi casa también. Tengo derechos». Me acerqué a la puerta, pero no la abrí, ni siquiera quité los pestillos. Apoyé la frente en la madera fría y hablé con voz clara, esa voz de madre que sabe que tiene la autoridad moral absoluta. «No, Claudia», dije, «esta no es tu casa. Esta nunca fue tu casa. Esta fue la casa de unos padres que os lo dieron todo, y ahora es la casa de una mujer a la que intentasteis enterrar antes de tiempo». «Mamá, por favor». La voz de Roberto cambió de tono, intentando sonar conciliadora, pero yo conocía ese truco. Era el tono que usaba cuando necesitaba dinero para una deuda de juego. Estábamos en shock ayer, no sabíamos lo que decíamos. El dolor nos hizo decir tonterías. Tienes que perdonarnos, somos tus hijos. Me reí. Fue una risa corta, seca, sin alegría. Mis hijos murieron ayer en ese tanatorio, Roberto. Murieron en el momento en que escuché cómo os repartíais mis joyas mientras yo estaba de cuerpo presente. Lo que hay ahí fuera, golpeando mi puerta, son 2 extraños, y a los extraños no se les abre la puerta. «¡Te vamos a denunciar!», gritó Claudia, perdiendo la máscara de hija arrepentida en menos de un segundo. «¡Te vamos a incapacitar! Diremos que estás senil, que no sabes lo que haces». Ahí estaba, la verdadera cara, la codicia desnuda. Giré la cabeza hacia el salón, donde Anselmo estaba de pie en el marco de la puerta, escuchándolo todo, asintiendo con gravedad. «Tengo a mi abogado aquí, Claudia», respondí, elevando la voz para que no quedara duda. «Ha escuchado cada palabra y acabamos de firmar un documento donde explico con todo lujo de detalles vuestro comportamiento. Si intentáis incapacitarme, si intentáis arrastrarme a un juzgado, os juro que usaré cada céntimo de vuestra herencia para hundiros en la miseria pública. Todo el mundo sabrá lo que hicisteis». Se hizo un silencio espeso al otro lado de la puerta. Podía sentir su indecisión, su miedo. Sabían que yo tenía el dinero. Y sabían
que sin el dinero no eran nada. «Largo de aquí», dije, casi en un susurro, pero con una fuerza que me nacía de las entrañas. «No volváis, no llaméis, haced vuestra vida, esa que tanto queríais vivir sin mí. Ya sois libres, ya no tenéis que esperar a que la vieja se muera. Para vosotros, yo ya no existo». Escuché murmullos, algún insulto ahogado de Roberto, y finalmente el sonido de unos pasos que se alejaban y el motor de un coche arrancando con un rugido de frustración. Me quedé allí parada, frente a la puerta cerrada, durante un largo minuto. Me temblaban las piernas, ahora sí. La adrenalina me abandonaba y me dejaba con una sensación de vacío inmensa. Me di la vuelta y vi a Anselmo, que me miraba con una mezcla de tristeza y admiración infinita. «Ya está hecho», dijo él suavemente. «Sí, Anselmo, ya está hecho». Volví al salón y me dejé caer en el sofá. Miré por la ventana. El sol de media mañana entraba a raudales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. La casa estaba en silencio otra vez, pero ya no era un silencio opresivo. Era el silencio de la paz, era un silencio limpio. Me fijé en la vitrina, en el hueco vacío donde debían estar las tazas de café que Claudia se había llevado. Y por primera vez no me dolió. Que se las quede, pensé. Que se beba su café en ellas y que cada sorbo le sepa a culpa. Yo me compraré unas nuevas, unas más bonitas, unas que sean solo mías. Tengo 72 años, 80 o 100, ya no importa el número. Ayer fui un cadáver, un estorbo, una herencia con patas. Hoy soy Antonia, solo Antonia. Y mientras miraba cómo el sol acariciaba la alfombra vieja, sentí un hambre voraz, un hambre de verdad, de esas que te piden pan y vida. «Anselmo», le dije, secándome una lágrima solitaria que se me había escapado sin permiso, «¿te apetece que vayamos a comer un arroz al puerto? Invito yo, celebro mi nacimiento». El abogado sonrió, guardó su pluma y me ofreció el brazo. «Sería un honor, Antonia». Salí de mi casa, cerré la puerta con mis llaves nuevas, di 2 vueltas a la cerradura y por primera vez en años no miré atrás. El futuro era corto, sí, pero era mío, absolutamente mío.